Si eres de Ecuador, pero sobre todo de la ciudad de Quito, es probable que en los últimos días la palabra aluvión la hayas escuchado con muchísima frecuencia por parte de medios de comunicación y personas. Esta palabra proviene del latín alluvio onis, que significa desde desbordamiento y crecida de aguas hasta terreno inundado. Pero siendo más claros, un aluvión es un flujo de agua que arrastra material suelto por una ladera, quebrada o cauce. En otras palabras, sería como una especie de río que en vez de desembocar en el mar o en un lago, avanza por zonas terrestres llevándose todo lo que esté a su paso. Cabe mencionar que se tiene registro de aluviones en Quito desde hace más de 4 décadas, gracias a lo cual la gente ha aprendido a vivir con este tipo de fenómenos, perdiéndole el miedo e ignorando la capacidad destructiva de los mismos, ya que eventos como los sucedidos en el Condado en 1983, en el Recreo en el 2008, en la Ciudadela Ibarra en el 2012, en el Pinar Alto en el 2019 y en Pomasqui en el 2020 y 2021, habían dejado muy pocas víctimas y daños materiales relativamente pequeños. Sin embargo, la tragedia de 1975 y la de 2022 en La Gasca son muestra de lo destructivos que pueden llegar a ser los aluviones. El 27 de febrero de 1975, en el diario El Comercio se publicaba el siguiente encabezado: 100.000 metros cúbicos de greda asolaron La Gasca. En esta noticia, contaban cómo la erosión en la quebrada de Pambachupa, ubicada a 3.100 metros de altura, ocasionó un aluvión que cargaba con tierra, piedras y árboles para terminar precipitándose en la parte occidental de La Gasca, llevándose consigo autos, casas y un par de personas. Así también, se mencionó que el lodo había llegado hasta la avenida Colón, por lo que se estimaba que la zona afectada presentaba una longitud de 3 kilómetros y un ancho de 300 metros. El alcalde de ese entonces, Sixto Durán Ballén, mencionó que era difícil calcular el daño exacto, pero aseguraba que este era de millones de sucres, debido a las numerosas casas afectadas. Afortunadamente, solo hubo 3 fallecidos y 5 heridos. Asimismo, se aseguró que las principales causas fueron la erosión y el desbordamiento del embalse de la quebrada de Pambachupa, debido a las constantes lluvias. Como se trató de una emergencia, las labores de limpieza se llevaron a cabo rápidamente, por parte del sector público y privado, a pesar de los aguaceros que complicaron la realización de la misma. Sin embargo, se desconoce el tiempo total que les tomó limpiar completamente la zona. Lamentablemente, debido al escaso acceso a la tecnología de ese entonces, solo se tienen un par de fotos y archivos de periódico de lo que fue esta tragedia, pero 2 testimonios de quienes vivieron esta catástrofe podrán brindar una mejor perspectiva de cómo golpeó a la gente de ese entonces este terrible evento. Testimonio de Susana Roldán. La señora Roldán menciona que ese 25 de febrero de 1975 se encontraba en su casa con sus 2 hijas y una empleada, cuando de pronto sintió que la casa, a pesar de su gran tamaño, se movía, acompañada de un ruido tremendo e imposible de describir. Ella pensaba que se trataba de un terremoto, por lo que tomó a sus hijas para salir de su hogar. Sin embargo, en la puerta vio cómo bajaba el agua por la misma calle que bajó el aluvión del lunes 31 de enero del 2022. Ella estaba sorprendida al ver que el lodo se llevaba a un carro como si fuera una caja de fósforos, y después pensó que el Pichincha se iba a venir encima. Al ver el terrible panorama, cerró la puerta, mientras observaba cómo el lodo se llevaba rocas inmensas y a una velocidad impresionante. Gracias a unas grandes gradas que tenía en el ingreso de su casa, el flujo no se la llevó al momento de abrir la puerta con sus hijas. Sin embargo, su vivienda sufrió muchos daños, porque el cerramiento posterior fue derrumbado, lo cual terminó en la inundación de la misma. Testimonio de Patricio Torres Silva. El señor Silva cuenta que la tarde de la tragedia se encontraba en una rueda de prensa, cuando un amigo suyo, llamado Luis Mejía Montes de Oca, le dijo que algo grave había pasado en La Gasca, pero no tenía mucha información al respecto. Frente a esto, Patricio llamó a su casa y al no recibir una respuesta entró en desesperación, frente a lo cual subió a su auto y procedió a dirigirse a la zona cero. Él cuenta que la angustia fue más fuerte que sentir cómo el carro se hundía cada vez más en el lodo. Cuando llegó a su hogar, contempló la desgracia de ver todo destruido, pero sintió el alivio de ver a sus hijos a salvo en una grada. El señor Torres cuenta que su hijo de 9 años se encontraba haciendo deberes, cuando de repente observó todo ensombrecido y empezó a escuchar cómo se rompían las ventanas. Frente a eso, él tomó la iniciativa de salvar a sus hermanos, quienes estaban durmiendo. Los llevó a la parte alta de la casa,
donde un capitán del ejército y un maestro pintor se sumergieron en el lodo para poder rescatarlos. Como el señor Patricio Torres Silva fue periodista en El Comercio, podrás encontrar en los comentarios un texto escrito por el mismo señor donde relata su experiencia y lo que sintió tan solo unos días después de sucedido el hecho. Hace poco más de una semana, el 31 de enero del 2022, se registró una precipitación de 75 litros de agua acumulada por cada metro cuadrado, cuando lo que se esperaba era una lluvia de 2 litros, ocasionando que la estructura de captación de la quebrada El Tejado, la cual contaba con una capacidad de 4.500 metros cúbicos, se desbordara gracias a un exceso de 20.000 metros cúbicos de agua, exceso que bajaría por la montaña arrastrando piedras enormes, árboles y todo tipo de escombros hasta llegar al barrio de La Comuna, lugar donde, con toda la fuerza que había acumulado en el descenso, procedería a acabar con todo lo que se encuentra a su paso. Pero a diferencia de la tragedia de 1975, en esta ocasión hubieron personas jugando y viendo un partido de ecuavoli en la cancha del barrio, lo cual provocaría que la cantidad de víctimas se eleve exponencialmente, ya que medios oficiales estiman que en el lugar habían más de 50 individuos, aunque también se llegó a afirmar la asistencia de al menos 100 personas. Es así que, a las 6 de la tarde de ese día lluvioso, un flujo de lodo y escombros golpeó la cancha donde se jugaba el partido, produciendo un ruido similar al de una explosión, para luego llevarse carros, puertas, postes y a mucha gente. El flujo se detuvo hasta un par de horas después, terminando por recorrer alrededor de 11,2 kilómetros, desde la avenida Occidental hasta la avenida Colón y Amazonas, afectando un área de 165.000 metros cuadrados y 38 viviendas, dejando 348 personas afectadas y más de 30 fallecidos. Las labores de ayuda y rescate comenzaron una vez fue posible acceder a la zona cero del desastre. Estas horas fueron críticas y aunque se pudo rescatar a varias personas, muchos cadáveres también fueron encontrados, tras ser arrastrados por 1 kilómetro. Y, como puedes suponer, muchas de las víctimas fueron los asistentes al partido de ecuavoli. Tras la tragedia, se conocieron diferentes anécdotas e historias tristes en torno al evento, como aquella que contaba sobre una joven de 17 años que volvía de clases en la tarde, justo cuando comenzaba el aluvión, y ya estando cerca de su casa, sus padres le abrieron la puerta, pero debido a la fuerza del flujo, ella y sus padres fueron arrastrados, por lo que al final, ambos terminaron heridos y la joven terminó falleciendo. Así también, se llegó a saber de un hombre cuyo cuerpo se había encontrado, pero su cabeza no, frente a lo cual las autoridades le impidieron a la familia llevarse el cuerpo para darle sepultura hasta que se encontrase la parte faltante. Claramente, este evento ha dejado un sinfín de incógnitas y preguntas, las cuales vamos a tratar de responder de una en una. ¿Cuándo se terminará de limpiar la zona afectada? Se tiene conocimiento que hay alrededor de 96 volquetas de propiedad tanto pública como privada, las cuales en 4 días lograron retirar como 4.500 metros cúbicos de lodo, lo cual se traduce en un aproximado de 375 viajes de volqueta, donde cada una tiene una capacidad de 12 metros cúbicos. Es así que si se considera que al día realizan un mínimo de 94 viajes, la zona podría terminar de limpiarse en al menos 18 días, aunque este tiempo podría aumentar de... ¿A dónde van a parar todos los escombros? Fernanda Roldán, quien trabaja en el Engels, empresa metropolitana de gestión integral de residuos sólidos, aseguró que el COE dispuso varios puntos para albergar los escombros, donde se encuentra la escombrera del Troje, la escombrera de Oyacoto y la escombrera de Pomasqui. ¿Algún día la gente se recuperará de esto? Esta respuesta varía según cada persona, ya que no todos fueron afectados de la misma manera y no todos perdieron lo mismo, por lo que las personas que perdieron alguna extremidad, su casa, su mascota y a un familiar o amigo, tal vez tengan que soportar el trauma de la tragedia por varios años, además de cargar con el deber de resignificar el dolor durante toda su vida. ¿Este suceso puede repetirse? Puede que esta sea la cuestión más importante, y para esto es importante remitirse a las causas del desastre, donde se encuentra el urbanismo no planificado, la deforestación, pero sobre todo el relleno de las quebradas para construcción.
ya que como aseguran algunos medios, el agua busca fluir a través de las quebradas, y varias de estas han sido rellenadas o modificadas para permitir el crecimiento poblacional cerca de estas zonas, lo cual impide el flujo del agua y conduce al desarrollo de sistemas que capten la misma, sistemas que en ocasiones pueden llegar a fallar, principalmente en temporadas de bastantes lluvias. Entre uno de los casos más recientes de construcciones cercanas a una quebrada se encuentra el proyecto botánico. Este afirma contar con una serie de permisos y seguir normativas como terreno con pendiente y un retiro de 10 metros de la quebrada abierta del Tejar. Sin embargo, en las construcciones cercanas a estas zonas siempre existen riesgos impredecibles, por lo que la construcción en este tipo de terrenos ya no debería realizarse. Lamentablemente, es muy poco posible que esto se detenga, ya que hay mucho dinero y otros factores de por medio, razón por la cual, de producirse otra catástrofe igual de desastrosa como la de la Gasca, nos daríamos cuenta que únicamente aprendemos de la historia, que no aprendemos de la historia. Gracias por el apoyo que han brindado a los últimos videos, y este video del aluvión se lanzó una semana después de lo planeado, ya que con el pasar de los días se encontró información más interesante y complementaria. Aquí los saludos a quienes comentaron el último video y nos vemos la próxima, en tu canal para hablar de temas que deberían importarnos como ecuatorianos.